Hola, mi nombre es Carolina Guzmán Hernández y yo les voy a hablar acerca de la madera como material para la construcción. Muchas veces creemos que materiales como el concreto, el acero, los tabiques, ladrillos, al ser materiales más rígidos, son más durables y mejores para la construcción, pero esto no tiene que ser totalmente cierto, debido a que existen otros materiales como la madera, la paja, el adobe, que a pesar de que parecen materiales más débiles, por así decirlo, pueden llegar a igualar las características de los materiales antes mencionados. La madera es un recurso utilizado desde hace muchos años para la construcción, esto debido a que es un polímero de origen natural que proviene de un árbol. El árbol se compone por troncos, ramas y hojas, y a su vez se compone de un 50% de carbono, un 6% de hidrógeno, un 43% de oxígeno y un 1% de nitrógeno. En el momento de cortar un árbol es muy importante que notemos los anillos que se generan, ya que dentro de esos anillos podemos ver muchas características del tipo de árbol que estamos cortando, como lo es sus años de vida o la calidad de madera. Además es esta parte la que se usa para hacer las tablas de triplay, eliminando todos los extremos. Es muy importante mencionar también que si queremos utilizar este recurso como material para la construcción, debemos de hacerlo de manera responsable y amigable con el medio ambiente, es decir, debemos de estar reforestando constantemente y teniendo en cuenta los tiempos de vida del árbol que estemos sembrando y el tiempo que tarda en crecer y madurar. La madera se puede separar en dos grandes tipos. El primero de ellos que les voy a mencionar es el de maderas duras. Las maderas duras provienen de árboles del grupo de las angiospermas, que son árboles con hojas un poco más grandes y planas. Este tipo de maderas se les llama duras porque son más densas y por lo tanto son más pesadas y difíciles de manejar. Normalmente se usan para la fabricación de muebles. Este tipo de árboles se da en zonas un poco más templadas y tardan mucho en crecer. Es por esto que no son tan comunes y también se les denomina como maderas finas. Algunos ejemplos son el roble, el nogal, el olivo, el cerezo, la teca, entre otros. Además de que estas maderas son muy llamativas, debido a que tienen muchos tonos, muchos colores y diversas texturas. Aquí podemos observar algunos colores más como cafés, pero también existen otros más rojizos o morados o rosados. En general son como más bellas a la vista. El segundo tipo son las maderas blandas. Este tipo de maderas son más comunes ya que estos árboles crecen más rápido. Provienen del grupo de las geospermas o coníferas. Este tipo de árboles, sus hojas son un poco más picudas, como las del pino, el álamo, el abedul, el aliso, la haya, y son más utilizados en la construcción ya que también son más económicas y su resistencia es adecuada para cualquier tipo de trabajo. También pueden utilizarse en la fabricación de muebles, pero esto es menos común. Sus colores, sus tonos son un poco más claros y son más parecidos. Y si las utilizamos de la forma adecuada, pueden resistir lo mismo que una columna hecha de varilla con concreto. Las propiedades de la madera son resistencia, rigidez, dureza y densidad. Estas varían dependiendo del contenido de la humedad de la madera. La madera debe tener un contenido de humedad de entre el 12 y 18% aquí en México. En Estados Unidos se maneja otro porcentaje que es entre el 13 y el 17%. Esto puede variar un poco de país en país,
pero se debe de mantener en el mismo rango. El objetivo de tener este rango de humedad es que la madera pueda ser más trabajable y estas 4 propiedades estén como a su máximo. Este contenido de humedad se puede obtener de 2 formas: secándolo naturalmente, es decir, dejando las maderas al sol, pero esto no garantiza que llegue a este porcentaje de humedad y además dura muchos años, o metiéndolas a algunos hornos o calentadores, y posteriormente debemos de etiquetarlas para poder distinguir en qué porcentaje de humedad quedó cada tipo de madera. Es muy importante tener en cuenta la humedad, ya que también el tamaño de la pieza va a variar dependiendo de qué tanta agua tenga. Algunas de las ventajas que tiene la construcción de madera son que requiere muy poco gasto energético, tanto en la forma de obtener el material, de elaborarlo, porque básicamente, crece con la luz del sol, por lo que nosotros no necesitamos de emplear otras energías para su elaboración más que para su corte. Y pues la transportación es más sencilla y la mano de obra también es más barata y es menor, debido a que la construcción con madera es mucho más rápida y se construye en menos días que una casa, por así decirlo. Una casa de madera la construimos en menos días que una casa hecha de ladrillo y varilla y cemento en la forma convencional. Además de que este es un material mucho más ligero y tiene muy buena relación resistencia-peso, y su comportamiento ante el fuego es predecible. Es decir, aunque es un material flamable, esto lo podemos evitar o aminorar utilizando algunas otras sustancias que ayudan a que este material no sea tan flamable o tan fácil de quemar. Y por otro lado, debemos de tener en cuenta también las plagas. Las maderas duras son menos susceptibles a la aparición de plagas, pero las maderas blandas son más susceptibles. Es por esto que debemos de protegerlas de la manera adecuada. Otra de las ventajas es que con el diseño y la ejecución adecuada son igual de resistentes que, como ya mencioné, que una construcción hecha de varilla y de concreto. Además de que al no ser un material completamente rígido, ante un sismo, esta puede llegar a moverse pero no a colapsarse, mientras que si utilizamos materiales rígidos, estos terminan por colapsarse, no en la mayoría de los casos, dependiendo de la gravedad del sismo, obviamente. Además, puede utilizarse en cualquier tipo de zona, es decir, no importa si está cerca del mar, de las sales, porque hay tratamientos para la madera dependiendo de las condiciones climatológicas en las que vaya a ser instalada. Como ya es fácil de manejar y permite un montaje rápido, y como ya mencioné, debe ser con la ausencia de agua para que los tamaños de los barrotes o polines no cambien. Los polines funcionan en las construcciones de madera como columnas y son, como las partes de madera más gruesas. En general se coloca solo como la estructura, que es cada 16 pulgadas se pone un barrote, y en la parte de afuera se forra de triplay y en la parte de adentro quedan huecos. En esos huecos podemos poner aislantes. Puede ser paja, botellas de PET o algunas espumas de poliuretano. Estos aislantes además pueden ser aislantes térmicos, acústicos. Tal cual la madera ya es un aislante acústico, pero puede mejorarse colocando cualquiera de estos aislantes.
En general, la construcción con madera creo que es un recurso que debe de comenzar a utilizarse más, ya que además de ser más económica y de llevar menos tiempo en su elaboración, es más amigable con el medio ambiente debido a que el concreto contamina demasiado. En sí su fabricación contamina mucho y no puede reutilizarse, mientras que la madera puede desmontarse y puede utilizarse básicamente en su totalidad en una construcción parecida en algún otro lado, tratándola de la manera adecuada. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que las construcciones de madera deben de tener un techo inclinado, esto con el objetivo de que el agua no se estanque. Se estima que debe tener alrededor de un 15% de inclinación y son más que nada tips para que la madera no se eche a perder. Pero al final, si tú crees que tu casa se va a ver mal porque está hecha de madera, se pueden utilizar materiales de revestimiento que hacen que la casa parezca que está hecha de ladrillo. Así como a veces a las casas de ladrillo se les pone revestimiento para que parezca de madera, lo mismo puede hacerse, a pesar de que puede llegar a ser algo un poco absurdo, pero si lo deseas, se puede lograr. Por otro lado, es importante también hacer una cimentación correcta. La cimentación puede ser de madera, pero debe de ser más cuidadosa, debe de ser madera más tratada y debemos de saber en qué tipo de suelo estamos construyendo, o bien puede ser de concreto, pero debemos de recordar que la madera y el concreto no son materiales que puedan unirse tan fácilmente, por lo que necesitamos usar piezas de metal para poder unirlas. Estas piezas pues las debemos de escoger dependiendo de la unión que queramos hacer. Y pues en general creo que debemos de empezar a optar por otro tipo de materiales menos contaminantes para la construcción, ya que es una industria que contamina demasiado y contribuye demasiado al calentamiento global, y es algo que necesitamos en la vida diaria, porque pues todos necesitamos un hogar o un techo en donde vivir, y pues podemos seguirlo teniendo de una manera más amigable y con el medio ambiente.